Bien, iniciamos el tema 5, el ensamblado de equipos microinformáticos. Como su título indica, vamos a tratar cómo montar un equipo, un PC. Pero antes de proceder a los diferentes pasos que hay que seguir para el montaje, vamos a hablar de dos componentes, componentes podemos decir, de los equipos que no hemos tratado hasta ahora, porque no ser, digamos, inicialmente específicos de la arquitectura de un ordenador, pero sí que son imprescindibles, como son el chasis o la caja donde va a ir ubicado el equipo, los componentes, y la fuente de alimentación que nos va a proporcionar la energía necesaria para que todo funcione. Pues en primer lugar vamos a ir con el chasis, y bueno, chasis también denominado caja. Brinda protección y soporte para los componentes internos, como comentábamos. Ahí dentro ubicaremos toda la circuitería, placas, lectores de DVD o Blu-ray, conexiones con la parte exterior de las cajas, etc. Y la fuente, por supuesto. Los chasis van a estar fabricados en materiales plástico, acero y aluminio. Normalmente la parte más que en sí es el chasis o lo que le da la estructura rígida es en acero, y luego las tapas o las puertas laterales que tenéis aquí, por ejemplo, las puertas de los lados, pues suelen estar hechas un poquito más flexible en aluminio, ¿no? Y respecto a los diseños, aquí tenéis que hay una cantidad de diseños muy grande en función de dónde van a ir ubicados los equipos. Torre, semitorre, gran torre, sería todavía más grande, sobremesa, que suele ser en horizontal, torre, semitorre, gran torre en vertical, el barebón, que es una forma tipo cubo, portátiles también pues tienen su forma, ya conocemos la forma del portátil, y aquí tenéis estos tamaños típicos. Aquí pues también slim, cubo, como decíamos, home theater PC, para PC de home cinema, digamos, en casa, para cine en casa, por ejemplo. Mini ITX, aunque esto puede ser en una sala de cine, no en cine en casa, es un equipo para proyección de cine. Mini ITX para formatos más pequeñitos, etcétera. El tema de la placa base, como ahora comentaré de nuevo, pues y condiciona mucho el tamaño de la caja. Mini ITX pues son más pequeños, tipo cubo, micro ATX pues tipo mini torres o semitorres, y la placa ATX pues ya se va a formatos de semitorre, torre o gran torre. Para el ámbito de servidores, decir que en este caso las cajas, aunque se pueden usar las torres, semitorres, que hemos comentado antes para los servidores, es muy típico la utilización del formato en horizontal en lo que serían los armarios rack, de modo que estos equipos servidores o equipos de altas prestaciones, supercomputadores o equipos de gama alta, se fijan a estos armarios en la tornillería en los laterales, y suelen ir con unas guías cogidos, que son guías que permiten desplazar hacia adelante estos equipos para cualquier reparación, mantenimiento, montaje, etcétera, y cableado, ¿no? Entonces, eso es lo típico. Esto es un rack y va ahí puesto, atornillado, y se estira hacia afuera y se trabaja sobre el equipo. Las medidas suelen ser, la altura, esta tiene unas medidas que se miden en U, un tamaño que se denomina U. El U, que no recordaba si son 8 centímetros, 1 U. Bueno, de cualquier manera tiene una medida en vertical, y cuanto más alto pues se dice que son múltiplos de U, 2U, 3U, porque es la distancia en definitiva entre los dos puntos de anclaje que tiene el rack, ¿no? Entonces, cuanto más U hacia arriba, más alto es el rack, más equipos permite disponer. También es típico poner bandejas fijas, de modo que estos equipos que no van anclados en rack, no son rackables, sino que van apoyados en bandeja, van dentro del rack, pero encima de una bandeja, pues también es típico tenerlos así. El tamaño de los chasis viene condicionado sobre todo, pues como decía antes, el factor de forma, el tamaño de la placa base y también de la fuente. La fuente tendrá unos tamaños, entonces el chasis o la caja pues se adapta para ese tipo de fuente. Elegimos placa, elegimos fuente, y a partir de ahí la caja.
La cantidad de ubicaciones para las unidades internas o externas, definitiva, si queremos tener un Blu-ray, un DVD, tantas unidades lectoras de óptico, por ejemplo, y queremos tener varios, pues necesitaremos un chasis más grande, una caja más grande. Entonces, en función de lo que queramos, tantos compartimentos queramos para unidades externas, o unidades externas me refiero, lectores, etcétera, no externas de la caja, sino unidades internas de la caja, pero de dispositivos especialmente ópticos, aunque puedes también tarjeteros de lectores de tarjetas SD, etcétera. Pues bueno, pues necesitas ese espacio adicional en la caja, por lo cual la caja será más grande. Internamente, pues según queramos un espacio disponible más amplio para trabajar y demás, para poder ubicar bien el cableado, eso es importante también, cajas que recogen bien los cables, eso es interesante para ver el tamaño de la placa, el de la caja, perdón, que queramos comprar. Y bueno, aquí tenéis que las placas, las cajas, perdón, chasis, pues también en sí mismas permiten descargar la electricidad estática, puesto que toda la circuitería va conectada al chasis, hace contacto con este chasis o esta caja y permite pues que cualquier carga eléctrica que se acumule en algún punto se derive a través del propio chasis a la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, si está bien conectada a tierra, lo normal es que esa carga acumulada nos derive sobre componentes internos de la computadora, lo que podría dañarlo, es decir, no derive sobre la placa base o sobre alguna unidad óptica o lo que sea, sino que pase a tierra de la conexión por la conexión de la fuente, ¿no? Características en cuanto al montaje de la caja. Normalmente la vais a abrir de forma lateral, ¿no? Habrá unas tapas laterales y ahí se abrirá, o si es de sobremesa, por la parte superior. Después veremos distintos ejemplos. Llevará distintos puntos para sujetar, que son para poner tornillos, tanto la placa, la fuente, los discos, las tarjetas, los discos también, depende, lo que decía del tamaño de la caja, no he comentado antes, pero cuanto más discos quiera tener, pues también depende, si son discos magnéticos, pues van en bahías o en compartimentos independientes. Bueno. Además del ventilador de la CPU, pueden existir ventiladores adicionales. Las cajas más complejas, que requieren más ventilación, más refrigeración, pues pueden llevar ventiladores laterales, superiores, traseros, que favorecen que corra el aire dentro de la caja y se refrigere mejor, ¿no? No solo el ventilador de la CPU, sino el ventilador de la caja es muy importante. El case fan, como encontraréis en los manuales. Case es caja, fan, ventilador. Y bueno, desde la placa, así como desde la fuente, se conectarán los botones de encendido, reinicio, puertos USB adicionales, audio, etcétera, que existen accesibles desde el exterior de la caja. Bueno, que hay mucho cableado interno que nos conecta con la caja, pues a la fuente para suministrar la corriente eléctrica, a las distintas tarjetas de expansión, a los botones de la propia caja, para encendido, apagado, reset es reiniciar y bueno, y los LEDs, que son los luminosos que tenemos, los puntitos de luz para saber la actividad del disco duro o la actividad de inicio, apagado, etc. Ahí tenéis más ejemplos de chasis, cajas, en este caso pues fijaros, esto es lo que os decía, esto suele ser metálico, ese chasis es esto, y luego pues la tapa que hubiera aquí, esto también esto es propiamente el chasis, las tapas no se consideran chasis, serían caja, el conjunto es caja, pero bueno, yo normalmente denomino chasis a todo, aunque realmente deberíamos hablar de chasis como la parte que le da la estructura rígida, pero bueno. Aquí tenéis una tobera que es para redirigir el aire del procesador, del ventilador, para que lo expulse rápidamente fuera del espacio interno de la caja. Ventiladores adicionales, ahí veis dos ventiladores adicionales, otro ventilador aquí, no sé si es en la parte superior, botones de conexión de USB, demás que he comentado antes se deben conectar, aquí tenéis más, bahías para lector de DVD, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto respecto al chasis, antes quiero mostraros en el navegador algunos ejemplos de cómo, bueno, tipos de cajas. Este es un fabricante, Knox, otro fabricante es Fantech, pero si vais a webs de venta de equipos, Newegg, que es una web americana,
Bueno, pues distintos cajas según cases, como decía antes, case es la palabra caja, cajas. Ejemplo de fabricante, Fantex como NZXT, Fractal, Thermaltake, fabricantes conocidos, Cooler Master. Bueno, pues ahí, aquí tenemos un vídeo de Thermaltake View Series de Glass, es cristal templado, Tempered Glass Case. Esta pues lleva también cristal, que puede ser también común para el tema de refrigerar, pues también refrigera mejor. Y ahí pues muestra tamaño de la placa, donde iría, distintos formatos. Este pues permite distintos formatos. Esto sería una gran torre. Y fijaros hasta qué punto los ventiladores superiores, traseros, bueno, esto ya es una refrigeración líquida, compleja, con la tarjeta gráfica, etcétera. Son diseños muy optimizados por el tema de gaming, probablemente, o de altas prestaciones, ¿no? Gaming en general, esto ya es demasiado, ¿no? Porque esto ya es más de servidores también que necesiten que tengan mucha carga, tamaños de ventilador que soporta. En definitiva, bueno, pues es interesante hasta qué punto pues son placas más o menos complejas, ¿no? Ya digo, fabricantes de lo que serían torres mid-tower o semitorres, sería, ya digo, con cristal, con RGB fan cases, pues los que tienen los ventiladores llevan colores, se llama RGB, de red, green and blue. ATX mid towers, semitorres micro ATX, de formato ATX, para placas ATX, para placas micro ATX, para cajas de juegos. Bueno, ahí tenéis, y otra empresa, PC Componente, otra tienda, pues también podéis ver ahí. Yo utilizo estas referencias, PC Componente, Newegg, pero bueno, no quiero tampoco hacer publicidad, simplemente buscamos referencias para ver lo que hay en el mercado. Y ahí tenéis pues tipos de cajas, que aquí tenéis torres, vamos a ver si me da alguna factor de forma, ATX, Extended, Micro ATX, el formato CEP, pues un formato también es más un diseño, por lo que veo, más, pero bueno, aquí es gran torre, metalizado. Es que diseños hay muchos, no es una simple caja. Y bueno, ya sí que es importante tener en cuenta el tema de la refrigeración. A lo mejor no he comentado los apuntes, pero fijaros que la disposición de esos ventiladores, las rejillas posteriores o incluso laterales, todo eso para tirar bien el aire, y la caja en sí debe favorecer esa refrigeración. Extended ATX, a ver si lo vemos. Extended ATX, bueno, pues, para una ATX ligeramente superior, en tamaño, a ver, Extended ATX. Vamos a ver, es EATX, es otro factor de forma. El Extended ATX un poquito más grande, 305 por 330, mientras que, bueno, aquí tenéis 305 por 244 el ATX. El Extended pues amplía un poquito la placa en uno de los lados, ¿no? Bueno, pues ahí se adapta bien este tipo de caja, y veis el fan RGB, los colores. Ya digo que, y en micro ATX también es muy común, tanto micro como mini ITX. Y muchos factores de forma, pues ya digo, al final es importante donde vaya a ir el equipo, el que valoréis también estos distintos tamaños, porque en una empresa pues probablemente quieran equipos o no, dependerá, pero bueno, más compactos, menos grandes, menos aparatosos. A lo mejor nos pueden pedir equipos pequeños, mini ITX, por ejemplo. Un poquito más compactos serían cajas de PC mini ITX. Esta pues sí que son más pequeñitas, bueno, Fantex, aquí tenéis. Y el tema pues que
el uso de cristal y la ubicación interna. Fantech, ya digo, es un fabricante que podéis consultar los productos y bueno, ya veis que tiene una gama muy amplia y podéis ver características de las placas con más detalle. Lo dejamos aquí por la parte de las cajas.